Tenemos identificado a los traidores de la patria, empezando desde el Tribunal Supremo Electoral. Si ustedes no hacen respetar la democracia, mañana haremos conocer quiénes son sus familiares. Porque lamentablemente, porque si no es a las buenas, va a ser a las malas con ustedes. No comparto algunas amenazas de algunos compañeros. En esa situación nada tiene que ver algunas familias o algunos parientes. Los políticos son los que tienen que resolver esa situación. Están incurriendo en la probable comisión de esos delitos y debería intervenir, obviamente, las autoridades competentes, el Ministerio Público, la Justicia Penal, y el gobierno tiene que garantizar. Hay intereses personales. Existe una agenda política que trata de boicotear las elecciones generales en nuestro país. La lucha de los movimientos sociales no es en contra de los familiares de las autoridades de gobierno. Sabemos que todos tenemos familia, hijos. Así que el señor Hassan Tell, el señor Tawichi, debe sentirse seguro porque tiene la protección del Estado mismo. Y ninguno de nuestras organizaciones sociales va a atacar o atentar contra su familia. Justamente hacíamos referencia a estas amenazas que surgían desde ayer en horas de la tarde-noche en redes sociales, amenazas de movilizaciones, amenazas incluso de poder llegar hasta el domicilio, las viviendas de quienes son en este momento vocales del Tribunal Supremo Electoral, si no se habilita a Evo Morales, si no se habilita a Pambol y evidentemente con otras solicitudes. Vamos a verlo. Tenemos identificado a los traidores de la patria, empezando desde el Tribunal Supremo Electoral. Tenemos identificado al señor Hassan Tell. También tenemos identificado del señor Tawichi. Ustedes son los únicos responsables de que hoy en día las organizaciones sociales, el pueblo indígena, campesino, originario, esté movilizado en las calles. Por eso desde aquí, si ustedes no liberan, si ustedes no hacen respetar la democracia, mañana haremos conocer quiénes son sus familiares, porque lamentablemente, porque si no es a las buenas, va a ser a las malas con ustedes. Si no es a las buenas, va a ser a las malas, dice, bueno, este video que sale en redes sociales, Miriam, que evidentemente ha generado reacciones desde el Tribunal Supremo Electoral solicitando medidas de seguridad, medidas cautelares. Y el gobierno ha dicho que les va a dar, se les va a dar esas medidas de seguridad. El vocal Tawichi también se ha pronunciado, nos ha enviado la siguiente grabación para que ustedes conozcan también su punto de vista sobre esto. Esas amenazas antidemocráticas que rayan en la irracionalidad, que caen dentro la zona, dentro la franja de la criminalidad, al señalar el domicilio donde vivo y pretender cometer atentados, querer quemar mi casa, no nos van a doblegar. He sido objeto de un brutal ataque, un ataque artero, de toda índole. Se me acusa de todo, con el fin de callarme. No lo van a lograr. El vocal Tawichi, con voz firme, con la firme convicción, va a defender la democracia, si es posible con su vida, ¿sí? Es decir, este domingo 17 de agosto, sí o sí habrán elecciones, porque hay un mandato constitucional. Es decir, los bolivianos y las bolivianas acudiremos a las urnas para elegir al futuro presidente o presidenta y futuros senadores y diputados. A ver, vamos a tomar contacto con la señora Teresa Morales, que pertenece a la agrupación Evo Pueblo, para conocer también su criterio. Señora Teresa, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ha sido, no sé, al calor del momento? ¿Qué fue lo que ha pasado con esa amenaza? Buenas noches, encantada de estar en el programa nuevamente de Aquí en Vivo. Efectivamente, todas las palabras que se han vertido ayer hay que contextualizarlas. Hemos estado en la tarde marchando, intentando
hacer entrega de los documentos desde hace una semana, más bien desde el lunes. Hacer entrega simplemente que se selle una copia de unos documentos de PAMBOL, la sigla con la que la organización Evo Pueblo quiere entregar documentos en el órgano electoral. Y desde el lunes hasta el día de ayer no se ha podido hacer la entrega. Hemos sido maltratados por el secretario de Cámara de la Asamblea del Tribunal Electoral y ha sido imposible entregar la información y las cartas que se ha intentado entregar. Y ayer realmente por las redes sociales y por los medios de comunicación se ha visto una forma de abuso policial horrenda, inaceptable. Las organizaciones de derechos humanos han salido alarmadas. Ha habido una comerciante, una mujer de tercera edad, que simplemente salió en defensa de una mujer que estaba siendo pateada por 4 policías en el suelo, al borde de la acera. Y esa mujer, una mujer de tercera edad, comerciante, fue rociada con gas lacrimógeno a 1 metro de distancia en su rostro. Esas imágenes y muchas otras del día de ayer han indignado mucho a las organizaciones sociales. Si uno ve que eso le hacen a una persona que podría ser su madre, creo que las reacciones se justifican plenamente desde el punto de vista de una reacción natural de un dirigente. ¿Por qué? Porque son sus bases y sus organizaciones que están reaccionando frente a un terrorismo de Estado, frente a un abuso policial. Por supuesto que esta es una reacción que debe tomar en cuenta el Estado de Derecho, debe tomar en cuenta que las familias se deben respetar, etcétera, etcétera. Pero en ese contexto, la declaración del dirigente Enrique Mamani se debe entender y comprender, y por supuesto ya las organizaciones sociales, el día de hoy el dirigente Omar ha dado ya una explicación. Creo que ese capítulo se puede cerrar desde esa perspectiva, y lo que hay que discutir básicamente es lo que está en el fondo de este debate. Eso es lo que está en el fondo del debate. Los vocales del Tribunal Electoral están protegidos, como dijo el dirigente hoy día, esta mañana, en la huacta que hicimos en la Avenida Montes, están protegidos por el Estado de Derecho, y quienes son abusivos y quienes agreden los derechos humanos de las personas no son los dirigentes, no son los jóvenes que han sido detenidos ayer, estamos viendo en imágenes, son gente de 17, 18 años que han sido detenidos ayer de una manera cruel, y además han sido pateadas en el suelo mujeres, en las aceras y en el suelo. Y por último han detenido incluso a un señor que en la esquina de la Plaza Avaró hay una sucursal de Proden, estaba sacando el monto de un crédito y lo han acusado de financiamiento del terrorismo. Felizmente el señor ya tiene un abogado propio y separadamente de los demás está haciendo su defensa, tiene cámaras, hay el oficial de crédito que asevera que le ha entregado un crédito y él tenía que pagar un préstamo, pero ya el ministro en la mañana, en la tarde y en la noche lo ha acusado de financiamiento del terrorismo, y ese señor no tiene nada que ver con los marchistas. Así de torpe, de grosera, de grotesca es la agresión que han recibido los marchistas, los jóvenes, muchachos de 18 años que han recibido golpizas, las mujeres jóvenes también que han recibido golpizas, y las mujeres de tercera edad que han recibido gas a 1 metro de distancia. Y en ese contexto se comprende la declaración del dirigente una media hora, 1 hora más tarde. Creo que este capítulo se puede cerrar con la aclaración del dirigente de esta mañana, y lo importante aquí es el contexto, más bien el fondo de lo que estamos tratando, que es el tema de la crisis económica, de que hoy día la ciudad del Alto está con llantas encendidas en todo lugar, la ciudad de La Paz tiene bloqueos, no hay gasolina, no hay diésel y no hay alimentos en condiciones normales. Esa crisis ha generado este estado de crispación en la sociedad, este estado de tensión y de nervios. Los vocales, y me parece muy mal que el vocal Atahuichi hable de mandato constitucional.
Él no respeta la Constitución. Señora Teresa. Es violador de la Constitución y tiene además acusaciones de otro tipo de agresiones a una mujer y a una niña. Ese vocal no tendría que hablar de la Constitución con esa Señora Teresa, permítame la siguiente consulta y disculpe la interrupción, pero como usted dice, para cerrar este capítulo y para que nos quede claro, se retiran esas declaraciones, se da marcha atrás con esas declaraciones de amenazar la seguridad de los vocales a sus familiares. Y le hago este contexto porque evidentemente hoy se ha registrado un aparente atentado muy cerca del domicilio de un vocal del Tribunal Departamental de Cochabamba, sin el afán de ligar ni de decir quién ha sido o quién no ha sido, porque hay una investigación en curso y nosotros no vamos a aseverar nada, pero para que le quede claro esto a la población, ¿se retiran esas palabras, esa amenaza que se ha vertido para los vocales y sus familias? Yo le devuelvo la pregunta. Si es solamente pertinente preguntar si se retira una amenaza a un vocal. También es importante que nosotros exijamos que se retiren las agresiones a una mujer de Pollera de tercera edad, a muchachos de 18 y 19 años y mujeres de 19 y 20 años que han sido pateadas en el piso. Por supuesto, todos tenemos que respetarnos. Los derechos humanos de todas las personas tienen que respetarse. Entonces, todos tenemos que respetarnos. Por supuesto que ya esta mañana el dirigente Omar Ramírez ha hecho la aclaración correspondiente y así se tiene que entender. Pero también exigimos por nuestra parte que la policía, que está filmado lo que se ha hecho. Al dirigente Seña no le han encontrado nada, ni un explosivo ni nada. Un joven dirigente del Trópico que ahora está queriendo ser acusado por hacer daños al ornato público o algo y quieren complicarle con otras cosas. Felizmente las redes sociales y nosotras mismas y nosotros mismos hemos grabado todo. Todo está grabado. Fíjense ustedes las escenas que ustedes mismos están poniendo. No tienen nada en las manos. No hay mochilas donde tuvieran explosivos. A esa mujer se la ha pateado en el piso. Pidan disculpas, señores policías, porque estas personas no estaban usando explosivos, no estaban tirando piedras, no estaban con palos en las manos. Pidan también disculpas, policías, por esa agresión a esa mujer de Pollera de la tercera edad, que era una dulcera y se paró de la furia por ver a dos mujeres jóvenes pateándolas en el piso, entre 4 hombres uniformados, pateándolas en el piso. A otra mujer que en la Plaza España le robaron su dinero y la seguían golpeando. Pidan también disculpas, como esta mañana el dirigente tuvo la integridad de pedir disculpas por unas palabras del dirigente Enrique Mamani, que indignado por las agresiones quiso hacer dar las direcciones de los dos miembros del tribunal. Permítame, nos pongamos en igualdad de condiciones los bolivianos. Bien. O solo unos merecen respeto y protección a su integridad, y los indios y los masistas o los edistas, mejor dicho, no digo masistas, digo los que protestan por una democracia y los que protestan por la canasta familiar y por la gasolina, no tenemos derechos y estamos listos para que nos pateen o porque nos echen gases en la cara, solo porque estamos con las manos alzadas, nada más que las manos vacías alzadas, para pedir mejores condiciones, para pedir gasolina, para pedir alimentos, para pedir que la carne no cueste 80 pesos. Entonces, yo debo decirlo muy claro. Sí, todos nos tenemos que disculpar por las condiciones de violencia en que estamos, las condiciones de crispación, tensión que hay, pero que se disculpen también los policías. Esos tienen que disculparse, está filmado. Y más bien, por el contrario, están detenidos estos compañeros. Permítame, señora Teresa, porque Tufi también quiere hacerle consultas, por favor. Buenas noches, Teresa. El lunes se ha anunciado para el lunes algunos bloqueos de carreteras si es que no se atiende la demanda de inscripción de Evo Morales y su fuerza política y si es que continúa la crisis por combustibles. Las movilizaciones siguen en pie, también hay una huelga en el Tribunal Constitucional en Sucre. Le pregunto, ¿qué pasará viendo la proyección si no registran ni habilitan a Evo Morales? ¿Van a obstruir las elecciones presidenciales del 17 de agosto?
La principal razón de la movilización y la principal bronca de la movilización es la situación económica que nos angustia a todas y a todos los bolivianos que tenemos una sensibilidad con la actual situación de las familias que hoy día no están pudiendo comprar carne. La proteína está siendo ausente de la olla de los bolivianos y las bolivianas. Muchas familias han dejado de comer carne. Los niños están dejando de tomar leche. Hay un inicio de proceso de desnutrición seria. Y si el cambio de gobierno va a ser en noviembre vamos a tener mediciones de desnutrición tremendamente dolorosas y tristes. Los choferes ya no pueden más. No pueden estar toda la noche haciendo cola para el día siguiente trabajar. No pueden estar en eso. Hoy día el Alto está con llantas quemándose por todo lado, incluso La Paz hay bloqueos. Esa es la indignación. La economía no puede más. Está ya en colapso. Entonces, no podemos llegar a cambio de gobierno en noviembre. Tiene que renunciar Luis Arce en primer lugar. Queremos elecciones, pero primero Luis Arce tiene que irse porque a Luis Arce nadie le va a dar un crédito ni nadie le va a prestar nada porque nadie cree en un gobierno que sea caracterizado por inmoralidad, por instalar organizaciones mafiosas en el gobierno. Ni el Fondo Monetario ni nadie le va a dar. Entonces necesitamos un cambio de gobierno inmediato para que la economía reciba un poco de aire y podamos llegar al cambio de gobierno. Queremos elecciones democráticas, pero el país necesita, pero ya una solución. No podemos un mes o 2 meses más estar haciendo colas de gasolina, que los alimentos sigan subiendo. Entonces, primero le digo, la primera necesidad es que se vaya Luis Arce por la razón económica, porque la olla de los bolivianos no puede seguir así, porque no hay gasolina, no hay dólares y no hay. Y segundo, porque además la institucionalidad del Estado está deshecha, porque la institucionalidad del Estado... Permítame, Teresa, una pregunta. Bueno. Permítame una pregunta, Teresa. ¿Y quién debe asumir si renuncia Luis Arce Catacora? La Constitución lo prevé. La Constitución lo prevé. Si Luis Arce y David... El vicepresidente, entonces. Renuncian. Si Luis Arce y David, que son el mismo gobierno, renuncian, la Constitución lo prevé. Y eso no supone cambiar el cronograma electoral de manera sustantiva. No supone cambiar el cronograma electoral de manera sustantiva. No supone. En noviembre se puede hacer... La propuesta que asuma el presidente del Senado. Yo no digo mi propuesta, lo que dice es la Constitución. El presidente del Senado en este momento es el que es la sucesión constitucional. Bien. Pero al margen de eso, el cronograma electoral y las elecciones deben darse de manera inmediata también. Pero primero, sobre todo, hay que resolver la crisis económica y en paralelo resolver que de esa crisis económica también debe haber elecciones democráticas con todos los participantes, habilitando al que en toda encuesta en la que participa gana, que es Evo Morales. Gracias, señora Teresa Morales, por habernos acompañado esta noche aquí en vivo, conversando respecto a la situación de las elecciones en nuestro país. Nosotros hemos convocado a Gary García, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, con el compromiso suyo de poder conectarse y conversar con nosotros. Aún aguardamos la conexión porque también, por supuesto, queremos escuchar lo que él tiene que decir al respecto.